señoras y señores, ha ocurrido algo simplemente increíble. Profesora, ¿será que todo lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida ha estado mal? Esta fue la pregunta que me lanzó Harri Lehtonen, un brillante estudiante finlandés de 16 años, formado en el seno de uno de los sistemas educativos más aclamados del mundo. Llevo 15 años dedicada a la educación internacional, y jamás, en toda mi carrera, había vivido una experiencia semejante. 28 de los estudiantes más destacados de Finlandia, la flor y nata de Helsinki, partieron del corazón educativo de Europa, pero debido a una erupción volcánica cataclísmica e imprevista en el Atlántico Norte, que cerró por completo el espacio aéreo polar. Se vieron forzados a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en Ecuador. A partir de ese momento, se desató un carrusel de acontecimientos que nadie podría haber previsto. ¿Se lo imaginan? Estos jóvenes, a quienes se les había inculcado desde la cuna que la educación y el sistema finlandés eran el pináculo del desarrollo mundial, pisaron tierra ecuatoriana y, en apenas 48 horas, quedaron completamente mudos, sin palabras. El asombro comenzó en el mismo instante en que desembarcaron en el aeropuerto, continuó con las escenas increíbles que presenciaron en el moderno y pulcro metro de Quito, y culminó con el encuentro con jóvenes de su misma edad en las vibrantes calles de la ciudad a altas horas de la noche. Crecieron con la certeza de que Finlandia era el número uno, pero descubrieron que el verdadero epicentro de la modernidad, la calidez y el progreso estaba, para su total sorpresa, en Ecuador. Creíamos que veníamos a un país de selvas y montañas, anclado en el pasado. Encontramos una metrópolis futurista con el corazón más cálido que he conocido, fue la impactante confesión que Emilia Virtanen, una estudiante de 17 años, hizo a los periodistas de su país. Sus palabras resonaron como un terremoto en los cimientos del sistema educativo finlandés. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en Ecuador? ¿Por qué ellos, que habían basado su vida entera en los valores nórdicos de eficiencia y reserva, terminaron elogiando con tanto fervor a esta nación sudamericana? El asombroso recuento de esas 48 horas, presenciado por esta servidora, una maestra ecuatoriana con 15 años de experiencia, comienza ahora. Y antes de sumergirnos en el relato, si pueden darle un me gusta y suscribirse al canal, me darían el impulso necesario para seguir compartiendo más historias fascinantes sobre mi increíble país, Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Elena Pazmiño. Durante los últimos 15 años, he tenido el privilegio de ser profesora en la Escuela para Expatriados de Helsinki. Mi vida ha transcurrido inmersa en la rigurosidad y la excelencia del sistema educativo nórdico, y he recorrido el mundo observando distintas pedagogías, pero la experiencia que viví el otoño pasado, comenzando en el aeropuerto de Quito, permanece grabada en mi memoria como el hito más profundo de toda mi carrera docente. Aquel día, me encontraba acompañando a un grupo de estudiantes que no eran cualquier grupo. Eran la élite de la élite, los 28 alumnos más brillantes del Helsinki International College. Jóvenes de entre 16 y 17 años, todos nacidos en el seno de familias influyentes de Finlandia. Hijos de catedráticos universitarios, hijas de altos funcionarios del gobierno, vástagos de reconocidos médicos. La futura generación destinada a liderar la sociedad finlandesa. El profesorado que los acompañaba era igualmente de primer nivel, encabezado por el director Markus Loenen, un hombre cuya reputación lo precedía, y un equipo de educadores, todos con doctorados en pedagogía. El propósito original de nuestro viaje de estudios era una expedición al sudeste asiático para analizar sus sistemas educativos. El plan era visitar Tailandia, Vietnam y Singapur, contrastando la educación en países en vías de desarrollo con la de naciones ya consolidadas, para luego regresar a Helsinki reafirmando la superioridad del modelo finlandés. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una violenta e inesperada erupción volcánica en Islandia lanzó una nube de ceniza tan masiva que paralizó por completo las rutas aéreas del Atlántico Norte y el Ártico. Nuestro vuelo, que seguía una ruta polar, se vio obligado a desviarse drásticamente hacia el sur, buscando el aeropuerto internacional más cercano y seguro con capacidad para recibirnos. Ese aeropuerto fue el Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador. La confusión entre los estudiantes era palpable. Para la mayoría de ellos, Ecuador era una abstracción geográfica, un lugar asociado a las Islas Galápagos, los sombreros de paja toquilla y, en el mejor de los casos, a imágenes de pobreza y selva extraídas de documentales. Escuché que su educación es de memorización, un sistema arcaico, ¿no? Es una de esas repúblicas bananeras,
comentó con un aire de cinismo Johanna Aalto, uno de los chicos más analíticos del grupo. En la narrativa educativa finlandesa, cuando se mencionaban países avanzados de otros continentes, la referencia casi exclusiva era Singapur o Corea del Sur. A América del Sur, y a Ecuador en particular, se la consideraba una región de naturaleza exuberante y tecnología incipiente, con un sistema social y educativo anclado en el pasado. Sentí una punzada de orgullo herido, una necesidad de defender la tierra que me vio nacer, pero decidí guardar silencio. Dejaría que mi país hablara por sí mismo. El director Laurinen, al principio, compartía esa preocupación. Le inquietaba el cambio abrupto de itinerario y, sobre todo, la engorrosa tarea de tener que explicar la situación a los exigentes padres de aquellos estudiantes. Sin embargo, a medida que nuestro avión iniciaba el descenso hacia el aeropuerto de Quito, la realidad comenzó a desviarse radicalmente de nuestras expectativas. La comunicación desde la torre de control fue impecable, rápida y precisa. El capitán nos informó, con un tono de creciente alivio en su voz, que no solo nos habían autorizado el aterrizaje de emergencia, sino que ya estaban preparando un protocolo especial para recibir a nuestro grupo de estudiantes extranjeros. Lo más increíble, algo que nos dejó boquiabiertos, fue el anuncio de que tendrían personal de tierra que hablaba finlandés esperándonos. Un nivel de preparación así sería difícil de encontrar incluso en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa. Normalmente, en una situación de emergencia como esta, uno espera recibir el mínimo apoyo indispensable. Pero lo que el personal del Mariscal Sucre estaba organizando era de otra dimensión. El aterrizaje en sí fue una obra de arte de la aviación. La aproximación entre los majestuosos picos andinos que emergían de un mar de nubes fue sobrecogedora. La guía en tierra fue precisa y el traslado por las pistas se sintió tan coordinado como si nuestro vuelo hubiera estado programado con meses de antelación. Todo estaba meticulosamente preparado. Pero el verdadero shock, la sacudida que comenzaría a desmoronar sus paradigmas, empezó en el momento en que cruzamos las puertas de la terminal. Lo que sucedería en las siguientes 48 horas no solo cambiaría su percepción de un país, sino que alteraría fundamentalmente la visión que estos 28 jóvenes privilegiados tenían del mundo y de sí mismos. Al poner un pie en la terminal del aeropuerto Mariscal Sucre, las expresiones de los estudiantes se transformaron. A pesar de ser más de la medianoche, el lugar bullía con una energía serena y eficiente, como si fuera pleno día. El suelo de mármol brillaba impecablemente, reflejando las luces cálidas y el diseño vanguardista del techo. El personal de limpieza se movía con una discreción y constancia admirables. Los mostradores de información estaban todos atendidos por personal bilingüe y cada equipo, desde las pantallas de información hasta las bandas de equipaje, funcionaba a la perfección. Profesora Elena, ¿de verdad esto es un aeropuerto en Sudamérica? La pregunta vino de Emilia Virtanen, la chica de 17 años, mientras sus ojos recorrían la vasta y moderna terminal con incredulidad. En Helsinki, después de las 9 de la noche, muchos servicios se reducen al mínimo. La idea de un aeropuerto operando a plena capacidad las 24 horas, con ese nivel de pulcritud y servicio, era algo completamente nuevo para ella. El proceso de control migratorio fue aún más impresionante. A pesar de la llegada inesperada de un grupo numeroso de adolescentes extranjeros, los oficiales de migración no mostraron ni un ápice de caos o nerviosismo. Al contrario, con una eficiencia asombrosa, habilitaron de inmediato una línea exclusiva para nuestro grupo. Y entonces apareció ella, una joven ecuatoriana que se presentó como Sofía, nuestra traductora asignada. Iba a Iltaa, tervetuloa Ecuadorín, dijo en un finlandés perfecto, que sonaba como música celestial para los oídos de los estudiantes y del director. Resultó que había hecho un intercambio universitario en Tampere y estaba encantada de poder ayudar. El servicio que nos brindó fue extraordinario. Sofía no se limitó a traducir, se tomó el tiempo de preguntar por la situación de los estudiantes, de calmarlos, y de proponer las mejores soluciones logísticas para nuestra estancia imprevista. El director Laurinen, un hombre que rara vez muestra efusividad, se volvió hacia mí y me dijo en voz baja, Elena, te aseguro que ni en nuestro propio aeropuerto de Helsinki hubiéramos recibido un trato tan personalizado y cálido en un idioma extranjero. Es increíble. Su admiración era palpable, especialmente por la paciencia y la empatía con que los funcionarios trataban a los jóvenes, explicándoles cada paso con calma. No era solo un trámite burocrático, se sentía una genuina preocupación por el bienestar de unos visitantes desorientados. La rapidez de los procedimientos fue igualmente sorprendente.
Nos habíamos preparado mentalmente para horas de espera y papeleo complejo, típico de los ingresos de emergencia. Sin embargo, todo fluyó con una suavidad pasmosa. El personal nos ayudó a rellenar los formularios, eliminando cualquier barrera idiomática. Fueron más allá, se ofrecieron a contactar al hotel que teníamos reservado originalmente en Asia para cancelar sin penalización. La gestión del alojamiento temporal fue impecable. Nos presentaron varias opciones de hoteles en las zonas de la Mariscal y el centro financiero, ideales para un grupo de estudiantes, detallando las ventajas y desventajas de cada uno con un conocimiento profundo de la ciudad. Johan Aalto, el mismo chico que horas antes había hablado de repúblicas bananeras, me miró con los ojos muy abiertos y confesó, son más amables que el personal de nuestro aeropuerto. En los países nórdicos, la eficiencia es la norma, pero rara vez viene acompañada de una calidez tan manifiesta, de esa sonrisa sincera que te hace sentir bienvenido. En la zona de recogida de equipajes, la cadena de sorpresas continuó. Las maletas de los 28, más las del profesorado, aparecieron en la cinta en menos de 15 minutos. Una enorme pantalla digital mostraba en tiempo real el estado de cada vuelo y el momento exacto en que saldría el equipaje. Para los estudiantes, acostumbrados a que los retrasos de maletas fueran algo común en Europa, esta puntualidad y eficiencia tecnológica fue motivo de aplausos espontáneos. Al salir finalmente de la terminal, mientras esperábamos el autobús que nos llevaría al hotel, el director Laurinen se acercó a mí. Las palabras que me dijo esa noche aún resuenan en mi corazón. Elena, comenzó, con un tono de profunda reflexión, llevo 30 años viajando por aeropuertos de todo el mundo, y jamás, he presenciado una respuesta de emergencia tan perfecta. La capacidad de anticiparse a cada necesidad. De crear un sistema que elimina por completo la ansiedad del viajero en una situación imprevista. Es algo que estudiaré. Es, sencillamente, impresionante. A bordo del autobús, escuchando los murmullos emocionados de los estudiantes, comencé a ver mi propio país a través de sus ojos asombrados. En ese momento, no tenía ni la más remota idea del calibre de las experiencias que les esperaban en las siguientes 48 horas, experiencias que estaban destinadas a sacudir sus cimientos y redefinir su concepto de progreso. El primer verdadero impacto, el que comenzó a demoler sus estereotipos ladrillo por ladrillo, ocurrió durante el trayecto hacia el hotel. La imagen de Ecuador que los estudiantes contemplaron desde la Ruta Viva, la moderna autopista que conecta el aeropuerto con el corazón de Quito, era algo sacado de una visión futurista, no de sus libros de geografía. Un océano de luces se extendía a ambos lados de la carretera, un tapiz luminoso que delineaba una metrópolis ordenada y vasta. La escala de la ciudad, enclavada en un valle andino a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y la perfecta planificación de su entramado urbano, hicieron que todos los estudiantes pegaran sus rostros a las ventanas del autobús, en un silencio reverencial. El director Laurinen no pudo contener su admiración. Incluso en Finlandia, es difícil encontrar una ciudad planificada de esta magnitud, exclamó, señalando cómo los distintos distritos se sucedían con una lógica impecable. Miren eso, Elena. Zonas residenciales, enormes parques y áreas verdes, distritos comerciales. Todo coexistiendo en una armonía perfecta. Es extraordinario. La subdirectora, Annikki Koistinen, una experta en urbanismo, añadió su propio análisis técnico. La infraestructura es de primer nivel. La calidad del asfalto, la iluminación LED, la señalización. No tienen nada que envidiar a las ciudades nórdicas. De hecho, hizo una pausa, como para asegurarse de lo que iba a decir, en algunos aspectos, parece más cohesiva y moderna. A medida que nos adentrábamos en el núcleo urbano de Quito, el espectáculo se intensificaba. Eran más de las 11 de la noche, pero las calles rebosaban de vida. Las avenidas principales, como la República de El Salvador o la Amazonas, estaban iluminadas como si fuera de día, con gente paseando, sentada en las terrazas de los cafés, disfrutando de la noche fresca de la sierra. Pero lo que causó la mayor conmoción, el detalle que los dejó verdaderamente perplejos, fue la cantidad de mujeres jóvenes que caminaban solas, con total naturalidad y confianza. Profesora, ¿esto es seguro?, preguntó Emilia, casi en un susurro. La imagen de una mujer caminando sola por la noche con esa tranquilidad era algo difícil de concebir incluso en las zonas más seguras del Helsinki. Este lugar. Se siente realmente seguro, añadió, más como una revelación para sí misma que como una pregunta.
Al llegar al hotel en el vibrante barrio de La Mariscal, nos esperaba una nueva dosis de cálida eficiencia. El recepcionista nos saludó en un inglés fluido y, al enterarse de que éramos un grupo de estudiantes en una situación de emergencia, su rostro se iluminó con una sonrisa comprensiva y activó un protocolo de bienvenida instantáneo. A pesar de nuestra llegada a deshora, nos explicó detalladamente el horario del desayuno del día siguiente, nos señaló las instalaciones cercanas y, comprendiendo nuestra situación de viajeros varados sin plan, nos entregó un paquete de bienvenida para cada uno que incluía mapas de la ciudad, guías turísticas y recomendaciones de seguridad. Pero lo más memorable no fue la eficiencia, sino el sentimiento genuino de ser bienvenidos. No era la cortesía ensayada de un empleado, era una calidez que emanaba del corazón, un estar en su casa que se sentía auténtico y reconfortante. Sentimos que no éramos una molestia, sino unos huéspedes a los que se alegraban de recibir. Mientras subíamos en el ascensor hacia nuestras habitaciones, observé detenidamente los rostros de mis estudiantes. Vi cómo sus prejuicios se desvanecían, reemplazados por una curiosidad voraz y una creciente expectación. Los mismos jóvenes que unas horas antes se lamentaban de haber aterrizado en una isla asiática atrasada, confundiendo geográficamente mi país, para mi secreta diversión, ahora tenían la mirada brillante de quien acaba de descubrir un tesoro inesperado. Su mundo, tan ordenado y predecible, se había puesto patas arriba, y en sus caras, en lugar de miedo, solo veía la emoción de la aventura.